está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos, feliz Navidad, y poder estar aquí hoy, en este día, para mí es un privilegio. Es un privilegio poder estar compartiendo con todo el equipo este webinar del Club 8AM. Y un momentito que quito aquí el sonido, porque si no nos va a estar dando la lata todo el rato. Mi nombre es Juan Antonio Mendoza, desde Córdoba, desde España, y hoy quiero compartirte un tema que he escuchado muchas veces, dentro del negocio, o sea, dentro de la industria, no solamente en el tiempo que llevo haciendo Genés, que ya son 2 años, sino también en el tiempo que llevo en la industria, y lo he escuchado también en otros proyectos. Ya, no sé si lo habéis escuchado vosotros, porque sí, llevo mucho tiempo y no consigo resultados, no consigo los resultados que quiero o que espero. Parece que esto es muy lento, esa sensación como de que no están pasando las cosas, ¿no? Pero realmente mi pregunta es, ¿tiene que ver con el tiempo? ¿Tiene que ver con el tiempo que tú estás aplicando? ¿Con qué tiene que ver? Habría, yo creo, primero que entender qué trabajo es el que está haciendo cada uno. Analizar si está o no siguiendo el sistema, y también con quién está siendo comparado, con quién se está comparando él a la hora de hablar de esa manera, ¿no? Entre otras cosas, obviamente. Pero todo esto me ha hecho reflexionar, y durante mucho tiempo me ha hecho pensar al respecto, y hoy te puedo trasladar una idea más o menos clara de lo que siento que está pasando, ¿no? En este punto, cuando nos encontramos con ese comentario, ya no solamente con nuestro equipo, sino con nosotros mismos. Eso, o sea, aunque realmente nosotros podamos hacernos las preguntas a cada uno a nosotros mismos, podamos hacernos las preguntas de, ¿estoy haciendo, qué estoy haciendo realmente? O si estoy siguiendo o no fielmente el sistema que me han dicho, o los consejos que me están dando los líderes de la organización, o si realmente estoy tomando conciencia de que me estoy comparando con una persona que quizá lleva más tiempo que yo, ¿no? Quiero ir a un tema, antes de que te puedas hacer esas preguntas, quiero ir a un tema importante, antes de nada, al tema de la relatividad. Y no te voy a hablar de la relatividad de Einstein, te voy a hablar de algo relativo también, ¿no? Algo relativo como es el tiempo, algo relativo como son las situaciones que te van a pasar en tu vida. Y desde ahí vamos a explicar brevemente 2 factores que intervienen en esto. 2 factores que realmente tienen protagonismo dentro de lo que nos va a pasar, ¿no? Pero piensa, todo es relativo. Si todo es relativo, ¿realmente qué es? ¿Una opinión o una realidad lo que tú estás viviendo? ¿Es una opinión o es una realidad? ¿Cómo te estás aferrando a eso que está pasando? Y fíjate, ahí tienes un par de casos que en muchas ocasiones pues nos podemos identificar con ellos. Podemos ver que nos pasamos mucho tiempo defendiendo algo frente a otras personas que realmente pues puede ser que tengamos más o menos razón, pero no tiene por qué dejar de llevar razón la otra persona. De ahí la relatividad, ¿no? De ahí lo que te quiero contar. Y déjame también que te ponga un par de ejemplos. Imagínate que tienes que entregar un trabajo mañana. Solamente tienes un día. No lo tienes preparado, te pilla de imprevisto y prácticamente
no te da tiempo. No lo habías hecho nunca, tienes que correr, tienes que... Eso sí, lo tienes que tener terminado para mañana, sí o sí. No hay opción ninguna a fallar. Mañana tiene que estar terminado. ¿Cuál es la sensación que te empieza a generar esa situación? Te empieza a generar una sensación de estrés, si no me equivoco, ¿no? Te empiezas a sentir estrés. Si por el contrario, imagínate que tienes que entregar el trabajo, ese mismo trabajo lo tienes que entregar mañana, y aunque tengas que correr por el poco tiempo que se te da, tu enfoque está puesto en otra cosa. Tu enfoque no está puesto en el trabajo en sí mismo. Tu enfoque está puesto en el beneficio que te va a generar ese trabajo. El beneficio económico que te va a generar ese trabajo. En las deudas que vas a poder pagar o en las facturas que te va a poder permitir pagar ese beneficio. ¿Qué cambio hay en la percepción que tú estás sintiendo frente a la misma situación? Porque el trabajo es el mismo, el tiempo es el mismo. Y aquí hablamos de un día, que también te podría hacer otra pregunta. ¿Un día es mucho o poco tiempo? Pues depende, ¿no? Depende para qué, ¿no? Otra situación, imagínate que te dan una semana. ¿Una semana es mucho o poco tiempo? Depende para qué, ¿no? Imagina que te doy una semana para hacer una receta de un pastel con todos los detalles, súper bueno, un pastel que seguramente pues ya hayas hecho en otra ocasión, un bizcocho, y tienes todos los ingredientes, tienes todos los utensilios para poder prepararlo. Pero el punto está en que tienes que tardar una semana en hacerlo. Una semana. No puedes desaprovechar un solo minuto sin estar haciendo algo al respecto de ese pastel. ¿Cuál es la sensación? Y si lo estás entendiendo bien, te estoy diciendo que tardes una semana en hacer un pastel. La sensación es de agobio porque realmente no sabes cómo vas a ocupar el tiempo, qué vas a hacer si realmente tienes que estar todo el tiempo, literalmente, en eso, se te va a hacer el tiempo eterno. ¿Cómo va a pasar esa semana? ¿Cómo va a pasar esa semana? Va a pasar de una manera muy lenta. Vas a hacerse súper duro pasar una semana preparando eso. Pero si por el contrario te digo, tienes una misma semana para montar un coche y tienes que montarlo, tienes todas las piezas, todos los tornillos, tienes todo ahí para montarlo, tienes incluso las instrucciones, pero no lo has hecho nunca. Y tienes la misma semana para montarlo. Ahora, ¿cómo estás viendo ese tiempo? Lo estás viendo de otra manera. Esa es la relatividad frente a ese tiempo. Seguramente ahí tengas sensación de agobio, sensación de ansiedad. Y ahí está la percepción de lo que tú estás sintiendo, ¿no? De esa información que te está llegando. Y ahí van esos dos grandes o esos dos importantes factores que intervienen en todo, yo diría, ¿no? Uno es la sensación y otro es la percepción. ¿La sensación qué es? La sensación es una facultad física que todo el mundo tenemos para recibir los estímulos. Los puedes recibir externamente y también puedes recibir los cambios internos dentro de tu organismo. Es puramente información, solo información. Es un proceso pasivo e inconsciente que va a llegar a ti, ¿vale? O sea, es información que te va a llegar y que tú la recibes. Por esos sensores, por esos sentidos que tenemos, ¿no? Intervienen los 5 sentidos y también tú puedes recibir esos cambios o esos estímulos a nivel interno, como pueden ser estados de calor, temperatura, ¿no? Frío, dolor. No solamente lo que recibe a través de los sentidos, ¿no? Sino que también cambios internos. Esa información viene a ser, o sea, aunque de alguna manera podemos valorar por cantidad, ¿no? El dato que te voy a dar, no por otra cosa en muchos casos, pero un bit es una unidad de información, ¿vale? Un byte. El cerebro inconsciente procesa de toda esa información que te llega, o sea, no procesa, le llega y almacena una cantidad
aproximada de unos 11 millones de bytes por segundo. Esa es tu mente inconsciente. Pero eso no quiere decir que tú estés observando, que estés viendo todo lo que hay en tu entorno. Y ahí viene la percepción. Las sensaciones, de interpretar toda esa información, o no toda esa, sino una parte muy pequeñita de toda esa información, ¿no? Interviene el cerebro. Aquí la parte sucia la hace el cerebro. Antes, en las sensaciones, la acción la conllevan los mismos sentidos, y es un proceso activo, donde tú necesariamente tienes que estar consciente de lo que está pasando. Y fíjate, puede ser configurado. ¿Por qué? Por tu aprendizaje, por la memoria y por la expectativa. Qué interesante. Hay 3 factores ahí que pueden hacer que la misma información que tú vas a procesar, tú mismo o una persona que está donde tú estás viviendo la misma situación, en base al aprendizaje que haya tenido en su vida, en base a toda esa información que le haya ido llegando y almacenándola en su memoria, y a toda la expectativa que se puede generar frente a una situación, que vean cosas totalmente diferentes. Fíjate, esto es lo que te decía, nuestro cerebro solamente a nivel consciente procesa solo 40 bytes por segundo. Es muy diferente la cantidad de información que te llega de la cantidad de información que tú tienes capacidad de procesar. O sea, tú estás en una habitación, imagínate que estás hablando con una persona, y en la misma habitación tú estás teniendo una conversación con una persona, y una conversación muy intensa, a lo mejor, con esa persona, y tú estás súper enfocado en esa conversación, estás enfocado en esa persona, ¿no? Puede pasar otra persona por delante tuya, tus sentidos captar que esta persona ha pasado por delante tuya. Sin embargo, como tú no has interpretado esa información, a nivel consciente tú no has visto que ha entrado esa persona. Seguramente te haya pasado alguna vez. O en otros casos similares, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 conceptos que son muy importantes a la hora de saber, o sea, a la hora de poder dar esa relatividad. Esa relatividad en concreto, en base al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿podemos decir que el paso del tiempo es relativo? Yo te diría que sí. O sea, el paso del tiempo, no el tiempo, sino el paso del tiempo. Podemos decir que es relativo. ¿Cómo percibes el tiempo? Lo percibimos de 2 maneras. Lo percibes de manera de manera retrospectiva. O sea, tú puedes ver y calcular cuánto tiempo llevas haciendo algo. Es un proceso más complicado, pero también puedes observar y puedes calcular cuánto tiempo te puede llevar a hacer algo, en base a la distancia, en base al número de tareas, en base a un montón de cosas, ¿no? Entonces podemos calcular el tiempo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Tenemos esa capacidad, pero no deja de ser una apreciación, no deja de ser una valoración que tú estás haciendo, una percepción que tú estás teniendo de las cosas que te han pasado, y en base a tu experiencia, en base a la información, en base a la expectativa. Todo eso va a hacer que varíe el tiempo. Todo eso va a hacer que tú sientas que el tiempo está yendo más lento o más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace vernos en esas situaciones? Seguramente recuerdas cuando eras pequeño, cómo pasaba el tiempo, cuando tenías 3, 4, 5, 6, 8, 10 años. ¿Cómo pasaban los años? ¿Y cómo pasan ahora? ¿Cómo pasan en este momento? Pongo esas edades porque sé que no hay nadie haciendo el negocio que tenga 10 años. Pero piensa, o si no, pregúntale a tus hijos, observa en tu entorno y verás que el tiempo pasa de manera diferente en diferentes edades. Y es normalmente también tiene que ver con esto. Pero yéndonos a otra parte que yo creo que es la que más nos toca dentro de este negocio. Imagínate que llevas un coche, un carro, un vehículo. Piensa que ese vehículo es un vehículo que nos lleva a donde queremos ir, a donde quieres llegar.
Puede ser cualquier cosa en tu vida, no tiene por qué ser un coche, pero la similitud quiero que la entiendas en base al negocio que estamos desarrollando, Jenes. Imagínate que vas manejando tu vehículo y que vas en aceleración y en ese momento, a 100 kilómetros por hora, ¿qué pasa si miras desde tu coche al frente? Imagínate esa visión que tienes ahí en la pantalla, ¿vale? He tratado de buscar una foto que me permitiera tener la perspectiva que quería y que fuera de máxima calidad. Y bueno, pues veis pixelado, pero bueno, podéis apreciar lo que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves movimiento en esa foto? ¿Aprecias el movimiento? Obviamente no ves movimiento, pero ¿aprecias el movimiento en esa foto? Prácticamente no. ¿Por qué? Porque aunque vas a 100 kilómetros por hora y es una velocidad alta, tu enfoque está puesto a lo lejos. ¿Y eso quiere decir que estás parado o que estás quieto? Pues no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si ahora, por el contrario, haces el ejercicio de mirar a los lados y tomas mayor campo de visión, no quiere decir, en base a lo que estábamos hablando antes, de la sensación, la percepción, que tus sentidos no reciban la información de la velocidad que tú estás teniendo, sino que tu percepción, o sea, la información que tú sí estás procesando, te está dando una sensación totalmente diferente, te está dando una perspectiva totalmente diferente. Por eso, si tú ahora mismo ves hacia los lados, vas a observar que realmente sí hay una velocidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo real? ¿Te mueves o no te mueves? ¿Te mueves o no te mueves? Bien, entonces, déjame que te dé 3 puntos de vista. ¿Dónde estás mirando? Tienes la opción de la visión lateral. Y esa visión es donde ves que todo pasa rápido. Puedes tener una apreciación más objetiva del movimiento que estás teniendo. Y esto te recomiendo que lo hagas cuando piensas en esos momentos que realmente está yendo todo muy lento. Que tomes un momento para mirar al lado, que tomes un momento para tener esa visión lateral y puedas observar que realmente estás haciendo cosas que te están acercando a esa meta. Pero si te mantienes mirando en la visión lateral, corres riesgo. Pierdes tu enfoque en el objetivo y te pierdes en la acción sin control, acción sin medida. Porque no vas a poder seguir encaminado hacia donde quieres ir. No vas a tener un rumbo. Porque si tú miras hacia el lado, somos seres unifocales. Si tú pones tu foco en el lateral, en la visión lateral, vas a terminar estrellando tu carro, tu coche a un lado. ¿Vale? Entonces, es algo que te puede servir para tomar una visión de la velocidad, de una manera más objetiva que estás teniendo. Otra visión es la visión trasera. En tu vehículo puedes mirar por los espejos retrovisores y ver qué es lo que has hecho hasta ahora. Pero esa visión te permite apreciar cuáles son las habilidades que hasta el momento te permitieron alcanzar esos logros. ¿Vale? No te van a llevar más lejos. No te van a llevar más lejos. Simplemente utilízalo en el momento en el que lo necesites para sentirte capaz. Si has conseguido hacerlo una vez, puedes conseguir hacerlo muchas más veces. Y devuelve tu mirada al frente, porque si no, seguro que te estrellas. O sea, es una visión temporal, porque si esa visión la mantienes, no van a llegar nuevos logros. Y luego, por último, tienes la visión frontal, que te permite enfocarte en tus objetivos, que te llevan a la meta final. Y esto es lo que tenemos para ver en todas las direcciones
Si quisiéramos ver en todas las direcciones, nos tendríamos que convertir, tendríamos que haber nacido araña y tener 8 ojos. Y sí, podríamos hacer redes, pero de otro tipo, ¿no? Entonces, tú piensas aquí que puedes ver en tu negocio de la misma manera. Puedes ver en tu negocio con visión lateral, con visión trasera o con visión frontal. Y muchas veces acabamos de entrar y apuntamos al diamante o a un zafiro elite o a hacer 100 ciclos, ¿no? Equivalentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Que no está mal, pero todo es un proceso. Tú ahí lo que estás apreciando es el objetivo y el movimiento hacia ese objetivo es mínimo, es mínimo. Ahí está la relatividad de todo. Si tú te enfocas en el fin de esa carretera, yo te aseguro que te estrellas y no tardas ni un minuto en estrellarte. No estás mirando la carretera, cuando tú estás mirando al diamante, no estás mirando la carretera. Y está bien tener tu objetivo, tu meta en el diamante. Pero tú tienes que mirar a la próxima curva. Mirar no a la curva en sí, porque si no también te sales, sino al punto más lejano que te permita la visión que tienes delante en tu carretera. Y ese es el objetivo que tú tienes que marcar. Tú puedes marcar ese objetivo de manera diaria, de manera continua. Si tú divides tu meta y pones el foco en un punto más cercano, la velocidad relativa será mayor y tu motivación será mayor también porque vas a ir consiguiendo esos pequeños logros. Entonces, el enfoque debe estar en el desarrollo de esa maestría, en el desarrollo de la maestría que te va a llevar a conseguir esa sabiduría, esa experiencia que te va a permitir correr más dentro de tu negocio. Esa es la manera de correr más. Te tienes que dedicar tiempo haciendo, tiempo de práctica para el desarrollo de las habilidades, para la mejora de esas habilidades. Entonces, enfoque en pequeños retos y objetivos, pequeños objetivos que puedes ir superando diariamente. Si todos nos enfocáramos en ese diamante como motivación para alcanzar diariamente, todos los días nos levantamos pensando en mi diamante, mi diamante, mi diamante, caeríamos muertos ante la desesperación del lento avance por conseguir ese objetivo. Entonces, divide esa meta, divídela en pequeños, muy pequeños objetivos diarios incluso, o que haya varios diarios, varios objetivos diarios que te sirvan para poder validar, para poder darte un premio a ti y tener el control del avance real, siempre mirando al frente. Y pon tu foco más cerca. Te pongo un ejemplo. Es como aquel que quiere perder 40 kilos y va hoy al gimnasio y se enfoca en perderlos hoy. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? Que la sensación acerca del tiempo, aparte de la paliza que se ha podido dar en el gimnasio, va a ser que se sienta lento, que se sienta cansado y que tire la toalla. Y hay mucha gente que la tira, porque tú no puedes perder 40 kilos hoy que vas al gimnasio. Es un proceso, es un tiempo de práctica, es un tiempo de mejora de habilidades, es un tiempo de desarrollo de una maestría, que tú puedas llegar a levantar 100 kilos en el gimnasio. No es de hoy para hoy. Es un proceso. O imagínate, ¿no? Mucha gente se levanta pensando que son corredores porque en un momento, pues un carro les pitó, un coche les pitó en la carretera para que salieran del medio porque si no los atropellaran. ¿Y podrían ser corredores? Pues sí, físicamente tienen piernas y saben moverlas rápido. O esa persona que llega a la terminal, llega tarde, va a perder su vuelo y corre y sprinta para llegar. Sprinta para llegar. Y no llega. O sea, perdón, llega. Pero esa persona puede ser un corredor profesional, sí, porque tiene o sea, no porque tenga las habilidades, sino porque tiene físicamente lo que tiene un corredor también. Pero entonces, ahí viene el problema. Cuando hemos corrido porque hemos necesitado puntualmente correr y luego pensamos que cuando nos vamos a meter, o sea, que nos podemos meter en una maratón de fondo, en una carrera de fondo y que podemos tener el resultado que tiene un corredor que lleva preparándose muchísimo tiempo. Y ahí es cuando fallamos. Nos creímos que por mover las piernas rápido, que por tener piernas,
podíamos llegar a la misma velocidad que una persona que lleva años entrenándose. Y está ahí el punto. Está ahí el punto. Tienes que desarrollar las habilidades. Tienes que desarrollar esa maestría. Entonces, ¿es velocidad punta o es velocidad de crucero? Y cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos? Hablamos de capacidad. Hablamos de capacidad y no quiere decir que no corras. Quiere decir que adoptes la velocidad máxima que te permite mantenerla, o sea, que te permite ir corriendo siempre a esa velocidad. No que sprintes y te tengas que parar porque se te salen los pulmones por la boca. Sino que mantengas esa velocidad constante, que mantengas esa velocidad e incluso que con el entrenamiento te permita ir paulatinamente, gradualmente, paso a paso, incrementando esa velocidad. En la medida en la que vas cumpliendo ese proceso. Esa acción masiva o acción intensiva, y aquí hablamos de ritmo. Prepara un guiso y ponte un plato. Tienes dos opciones. Te lo puedes comer a cucharadas, con cierto ritmo, o volcándotelo todo en la boca. Te aseguro que de una manera puedes disfrutarlo y de otra pasarlo muy mal. Es acción masiva o acción intensiva. No es cantidad en muy poco tiempo, sino es cantidad en un tiempo prolongado, repartido, con ritmo. ¿Vale? Es urgencia o planificación. Y aquí hablamos de estrategia. Me permite idear una estrategia de cómo y en qué tiempo comerme ese guiso, esa olla de ese guiso. Y lo que no me va a servir para hoy, guardarlo y que no se ponga malo. Y no tener que comérmelo porque se pone malo, sino poderlo distribuir estratégicamente a lo largo de todo el tiempo en el cual yo me voy a comer ese guiso. Aquí pasa exactamente igual. Y por último es resistencia o consecuencia. Y aquí hablamos de fe y de determinación. Si tienes el convencimiento absoluto de que lo consigues y te permites el tiempo, te permites disfrutar del camino y observar tus pequeños y grandes logros que vas a ir teniendo a lo largo de ese camino, ser objetivo o lo más objetivo posible. Tus primeros contactos, observar eso, premiarte por eso, por tus primeros contactos, por tus primeros socios, por tus primeros puntos, por tu primer ciclo, por tus primeros ciclos en un mes. Tu sensación de velocidad va a permitirte, y tú, o sea, ya la relatividad que tú le estás dando, la apreciación que tú le estás dando va a ser diferente y te va a permitir disfrutar del proceso. Incluso te digo algo, vas a poder correr más. Vas a poder correr más. Por eso, los factores más importantes que yo creo que son para que puedas acelerar el tiempo es que disfrutes, que vivas aquí ahora. El tiempo no es ni lo que tuviste que te trajo al día de hoy, al momento de ahora, ni lo que te queda, porque no sabes cuánto te queda. Te vas a morir y no sabes cuánto te queda. Si no disfrutas aquí y ahora, estás perdiendo el tiempo. Segundo, la acción, no la imaginación. Si estás en un proceso de imaginación, lo vas a pasar mal también. Y no estás viviendo en tu mente, no estás disfrutando del momento. No estás disfrutando del aquí y ahora. Y por último, marcar esos pequeños objetivos diarios que te permitan poner el foco en ellos y te permitan también vivir el proceso, vivir ese proceso. Por último, te quiero compartir una frase que me encanta, de Mario Benedetti. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, tu sueño, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Feliz Navidad, familia. Seguid con todo, sigamos con todo, si se puede, y disfruta el proceso, no tires la toalla. Vamos a por ello. Os queremos mucho.